¿Son realmente necesarios todos estos accesorios y herramientas para un banco de trabajo o mesa multifuncional tipo MFT? La verdad es que mi experiencia es que no. Pero bueno, quédate hasta el final, así sabes el porqué. Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Hace tiempo comencé la construcción de mi nueva mesa de trabajo tipo MFT. Y la gente de Findable Tool me contactó para enviarme algunas herramientas y accesorios compatibles para probarlos y dar mi opinión. Así que seré totalmente honesto sobre los materiales de construcción, su calidad, funcionamiento, pros y contras de cada uno. Vamos a comenzar hablando de los bench docks, que son básicamente unos pernos de aluminio anodizado y que en este caso yo los pedí de 19 milímetros, aunque también vienen de 20, ¿no? Los mismos, bueno, como ya han visto, todos los que vieron la construcción de la mesa o parte de la construcción de la mesa, fueron fundamentales para poder realizar todas las perforaciones de la tapa junto con la plantilla y que sin ellos no hubiera sido posible realizar todas estas perforaciones con alineación y separación perfecta. En cuanto a sus usos, la verdad los he utilizado tanto como topes para realizar cortes rectos o cortes en ángulo, combinándolos con las prensas laterales y también con la prensa de trinquete. La verdad que funcionan muy bien como topes, y si lo combinamos con las prensas laterales, que ya vamos a ver un poco más adelante, es aún más seguro trabajar con piezas, como por ejemplo cuando estamos lijando o cuando estamos cepillando. Ahora vamos a hablar de las prensas laterales o de barra, que vienen perfectamente embaladas en una caja junto con los topes frontales y 4 perillas de apriete para sujetarlas por debajo de la tapa de la mesa en el caso que fuera necesario. La verdad que la calidad de los plásticos y acabados es muy buena, al igual que la barra metálica y el resorte, que claramente están hechos para durar. El mecanismo de apriete es realmente sencillo. Para que se hagan una idea un poco de las dimensiones, los agujeros de la mesa son de 19 milímetros, separados a 96 milímetros entre sí, y la apertura de la prensa lateral es aproximadamente 140 milímetros. Podemos usarlas tanto con el tope, con el que viene, ¿no? El que es negro, sino también con los bench dock, que son los rojos naranjas, y la fuerza de aprieta es suficiente para que las piezas no se muevan, para que se queden en su lugar. Durante todo este tiempo que he usado estas prensas, la verdad que nunca tuve la necesidad de ajustar con las perillas de apriete por debajo de la mesa, pero imagino que serán útiles para quienes tienen perforaciones más grandes, o sea que tiene juego, digamos, y que la barra o el eje de 19 milímetros tiene un poco de movimiento, entonces lo apretamos por debajo y listo. Acá les muestro algo que me pasó un par de veces. Cuando prensamos una pinza demasiado angosta y tenemos que usar la extensión casi completa de la prensa, tiende a levantarse en uno de los extremos. No es algo que realmente influye en el uso diario, y de lo cual no encontré una razón específica de por qué pasaba, pero simplemente ocurre con algunas maderas y con otras la verdad que no. En cuanto a sus aplicaciones, la verdad que es la herramienta que más he utilizado de todas. Y algunos ejemplos son el lijado o trabajo con router en una superficie firme cuando necesitamos tener las manos libres para usar el router y que la pieza esté fija. El armado de los cajones es fundamental porque sostenés con las prensas 2 piezas y las otras 2 piezas las vas colocando con tus manos. Entarugado sobre los cantos. Ensamblaje, estaba haciendo un módulo grande para casa, la verdad. Y tener 2 piezas fijas mientras vamos atornillando sin ningún tipo de prensa de escuadra, digamos, sino con solo esas prensas sobre la mesa o la colocación de filos de tapacantos. La verdad, súper útil. Estas prensas siempre las he conocido como prensas barrilete. En este caso vienen de pares en una caja muy bien embaladas. Son robustas y pesadas y el plástico es de muy buena calidad. El plástico por ahí evita un poco que se marque la superficie como las que son de metal. El eje en este caso 19 milímetros ofrece buena presión de apriete
aunque yo creo que suelen ser necesarios colocar dos para que definitivamente no se muevan. En cuanto a la experiencia de uso, la verdad que las usé muy poco. Ya verán porque la prensa siguiente, la de trinquete, es la que más he usado y reemplaza totalmente la función de esta. Entonces, únicamente cuando necesitaba 4 puntos de prensa, o sea, las dos prensas barrilete y las dos prensas con trinquete, ahí fue únicamente cuando las utilicé. Dejé para el final la más linda y útil de todas las prensas para una mesa multifuncional, que es la abrazadera de trinquete rápido. Está completamente construida en metal, el mango en aluminio y plástico en los lugares de contacto para evitar marcas. Se puede introducir perfectamente en las perforaciones de 19 milímetros de la mesa y su gran apertura es útil a la hora de sujetar piezas relativamente grandes. Otro punto a favor es que la parte superior se mantiene en su posición alta y con solo un pequeño toque la podemos llevar a la posición deseada. Algo también que me faltó comentarles es su compatibilidad con el perfil tipo Craig que tengo en mi otra mesa de trabajo y pueden ver acá en uso. Con respecto a los usos, es súper práctica, súper eficiente y la verdad que la fuerza de prensado y de sujeción es muy buena. La verdad que súper contento con esta herramienta, la utilizo un montón y simplemente me encanta. Ahora, mi conclusión final la voy a basar en este ejemplo. Fíjense una de las perforaciones de la mesa. Como la prensa barrilete entra perfecto, entra justo, bien, como debe ser, ¿no? No debe tener mucho juego para que la presión que ejerza sea mucho mejor. Ahora, vamos a colocar la prensa lateral de barra. También entra perfecto, tiene que tener un poquito de movimiento para que se pueda ajustar. La parte delantera de la prensa también entra un poquito más apretada, pero entra perfecto. Y ahora nos faltaría probar el bench dog o el perno, digamos. Y presten atención que entra flojo. ¿Sí? Flojo, tiene juego. Es decir, de las prensas, 2 entran perfectas, pero el bench dog tiene juego. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma tolerancia y así evitar este tipo de juego. Bien, ahora vamos a probar en otra perforación donde el perno, el bench dog, entra perfecto. Tiene que entrar así, sin juego, con un poquitito apretado, pero que tenga movimiento. Es más, si le colocamos una madera en lo que sería la parte recta, el perno se tiene que intentar acomodar cuando nosotros lo movemos de costado, ¿no? ¿Ven cómo se va acomodando? Bien. Esto quiere decir que no está muy ajustado, que está correcta la presión que tiene. Ahora, cuando intentemos colocar, por ejemplo, la prensa barrilete, vamos a notar que no logra entrar en la perforación. ¿Sí? No entra, directamente intenta entrar un poquito y queda muy apretada. Si la pasamos para abajo, después no la podemos sacar, obviamente. Y pasa lo mismo con la prensa lateral. Entra muy apretada y la prensa también entra ahí justita. Basándome en este ejemplo final, puedo decir que las herramientas y accesorios son de muy buena calidad. Son de un mismo distribuidor, pero claramente son de diferentes fabricantes. Y al ser de diferentes fabricantes tienen diferentes tolerancias
en los 19 milímetros de los ejes. Es decir, algunos tienen 19 exactos, otros tienen 18,9 y pareciera que esa tolerancia no tiene mucho sentido, pero cuando lo usamos en las perforaciones, la verdad que se nota. Entonces, yo recomendaría sin duda la prensa con trinquete y la prensa lateral. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una tolerancia sola, que es la de la prensa lateral, y la prensa con trinquete no importa de qué grosor sea o de qué diámetro sea la perforación, ¿no? Y con respecto a los bench dog, lo que yo aconsejaría es que los realicen en impresión 3D. Con impresión 3D podemos lograr la tolerancia que querramos y una vez que ya tenemos la tolerancia podemos imprimir la cantidad que necesitemos. Entonces esa es mi recomendación. En la descripción voy a estar dejando los links de igual manera para que vean los precios y los que les cuestan los envíos. Y nada, los leo en los comentarios a ver qué les parecen este tipo de herramientas, qué les ha parecido, cómo ha quedado la mesa. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.